Bueno, imagínate un eje de titanio girando a 30.000 revoluciones por minuto. A simple vista parece estar completamente quieto. Ujú. No hace un ruido perceptible, o sea, no vibra de forma evidente. Pero si esa pieza llega a superar su límite de diseño por, digamos, una fracción de segundo, las fuerzas centrífugas van a convertir eso en metralla capaz de destruir todo a su paso. Totalmente. Y esas fuerzas aumentan con el cuadrado de la velocidad angular, así que no es broma. Exacto. Y por lo general, al pensar en medir la velocidad, a uno se le viene a la mente la imagen de un velocímetro pasivo, seguro detrás de un cristal. Pero en el corazón del mantenimiento industrial y la ingeniería, ese cristal protector desaparece por completo. Desaparece, claro. Y es justo ahí donde el conocimiento preciso de la velocidad angular deja de ser un simple dato para llenar un formulario. Se convierte en el pilar estructural de toda la operación. Y de eso va nuestro análisis profundo de hoy. La misión de esta inmersión es destilar una montaña de documentos técnicos, manuales y textos de laboratorio sobre la medición de la velocidad angular y las famosas RPM, o revoluciones por minuto. Queremos armar una guía sencilla y accesible para principiantes, muy útil para estudiantes de ingeniería o personal de mantenimiento. Me parece una misión excelente. Porque, a ver, conocer las revoluciones por minuto es la base matemática indispensable. Es lo que nos permite calcular las fuerzas de inercia en cualquier pieza rotativa y, bueno, determinar la potencia real que una máquina está transmitiendo bajo carga. Exacto. Al revisar toda esta documentación, queda clarísimo que la medición en campo exige entender principios físicos que muchas veces resultan súper contraintuitivos. Sí, resulta fascinante ver la evolución de las herramientas. Antes de la llegada de las pantallas digitales y toda la óptica moderna, la medición requería una interacción física directa con el peligro. Ay, sí. Los textos detallan dispositivos puramente mecánicos, como el clásico cuenta revoluciones. Ese mismo, exigía al operador presionar el instrumento de metal directamente contra el eje giratorio con una mano, mientras con la otra intentaba coordinar el arranque de un cronómetro manual. Lo cual es una locura desde el punto de vista de la metrología, porque introducía la variable más inestable de todas. El tiempo de reacción humana, supongo. Exactamente. Un pequeño retraso, al presionar el cronómetro, y ya distorsionabas completamente el cálculo. Así que, para solucionar esa falta de sincronización, la ingeniería desarrolló algo llamado el taquiscopio. Taquiscopio. Suena a invento de ciencia ficción antiguo. Un poco sí. Básicamente, unificó al contador mecánico de revoluciones y un cronógrafo en un solo mecanismo. Tú accionabas un gatillo y el tren de engranajes del contador junto con el reloj arrancaban simultáneamente. Al soltarlo, se detenían en seco. O sea, eliminar el retraso humano es el paso lógico. Pero leyendo las especificaciones de estos equipos, noté una diferencia técnica fundamental para quienes estudian esto. Estos métodos mecánicos no te dan una lectura de velocidad instantánea, ¿verdad? Para nada. Te dan un promedio a lo largo del tiempo de medición. Claro, o sea, si el eje giró un poco más rápido al principio y luego disminuyó, el taquiscopio no registra esa fluctuación, solo entrega el volumen total de rotaciones dividido por el tiempo total. Y me llamó la atención que los estándares de la época recomiendan estrictamente usar estos contadores por un mínimo de 2 minutos. ¿Por qué tanto tiempo? La razón de esos 2 minutos está en la física del acoplamiento mecánico. A ver, al presionar el instrumento contra el eje y activar el gatillo, hay un ligero retraso físico. Por la fricción. Exacto. La fricción interna y la inercia de los propios engranajes del aparato al ganar velocidad. Si tu medición dura, digamos, solo 10 segundos, ese medio segundo de acoplamiento ineficiente representa un error porcentual enorme. Ah, claro. Pero si sostienes la medición por 120 segundos, ese mismo retraso inicial se diluye. Representa menos del 0,5% de la medición total, volviéndose estadísticamente irrelevante. Entiendo el punto de los promedios, pero aquí me surge una duda muy lógica. Si yo presiono un taquiscopio metálico contra un motor eléctrico muy pequeño, la pura fricción de mi herramienta al hacer contacto físico va a actuar como un freno, ¿no? Ujú. Ese es el clásico error de novatos. O sea, el acto mismo de intentar medir el sistema altera la máquina y arruina la medición. Totalmente.
Es un problema fundamental de la transferencia de potencia en metrología mecánica. Cuando la potencia del elemento rotativo es baja, no tiene el torque necesario para mantener su velocidad si encima le pones la carga adicional de los engranajes del instrumento. Claro, lo frenas. Si estás midiendo el rotor pesado de una turbina de generación, bueno, la fricción del taquiscopio es despreciable, pero en un servomotor de precisión lo vas a frenar drásticamente. Y a esto súmale la velocidad pura. Hay indicadores mecánicos para rangos de hasta 30.000 RPM. ¡Qué locura! A esas velocidades, establecer contacto físico entre metales ya no es un problema matemático, es un riesgo de seguridad crítico por la fricción extrema. Te puede saltar la pieza en la cara. Literalmente. Por el riesgo de desprendimiento. Bueno, ¿y esa barrera física donde tocar la máquina altera el resultado o es directamente peligroso? Supongo que fue lo que forzó un salto tecnológico. La industria necesitaba medir sin tocar nada. Y así entramos en la era de la metrología óptica. Los tacómetros láser digitales. Sí, los equipos que documentan nuestras fuentes como el PLT5000 o el HAT 10008. Estos levantan el límite de medición hasta unas increíbles 99.999 revoluciones por minuto, y sin tocar absolutamente nada. Es un alivio, la verdad. La técnica en campo exige usar un marcador visual. Típicamente, con la máquina apagada por seguridad, limpias una parte del eje y le pegas un fragmento de cinta reflectiva de grado industrial. Y luego enciendes la máquina. Eso es. Al reanudar la operación, el instrumento proyecta un haz láser hacia el eje. La cinta, que está llena de microesferas de vidrio, funciona como un retroreflector. Devuelve el pulso de luz directamente al sensor fotodiodo del tacómetro en cada vuelta. Y no es que adentro haya un muñequito contando destellos. El microprocesador es más como un radar. Calcula el tiempo exacto, en microsegundos, entre cada retorno de luz para actualizar la lectura continuamente. Pero noté una restricción espacial súper estricta en los manuales. Ah, ¿la distancia de detección? Sí, dicen que el sensor debe estar estrictamente entre 50 y 500 milímetros del objetivo. ¿Por qué es tan vital esa ventana operativa? Es un balance muy delicado entre el enfoque óptico y el entorno de la fábrica. Si te acercas a menos de 50 milímetros, el ángulo de retroreflexión puede ser demasiado agudo. Además, el más mínimo temblor en el pulso del operador hará que el sensor pierda el láser. Sin mencionar que acercar tanto la mano a un eje de alta energía viola cualquier protocolo de seguridad. Exacto. Y por el otro lado, si superas el medio metro, la atenuación del láser se vuelve un problema. La luz reflejada tiene que competir con la iluminación de la planta. Y el ambiente de una fábrica no suele ser muy limpio, que digamos. Ni hablar. El aire suele estar lleno de partículas de polvo, vapor o hidrocarburos, y eso dispersa la luz, generando falsos positivos o pérdida de señal. Entendido. Ahora, una vez que logras una señal limpia, la interpretación de los datos va mucho más allá de ver un número saltar en tiempo real. Equipos como el Digital A10008 tienen una memoria que guarda las lecturas máximas y mínimas. Sí, y es fundamental. Al principio yo pensé, bueno, esto es para no tener que andar anotando a mano con papel y lápiz. Pero al leer más a fondo, esos registros de máximo y mínimo revelan muchísimo sobre la salud de la máquina. Es una de las herramientas de diagnóstico más potentes, la verdad. Imagínate monitorear una cinta transportadora en una mina. La velocidad nominal cuando está vacía es un dato estático, aburrido. Pero cuando le descargan toneladas de piedra de golpe, El motor sufre. el motor experimenta un pico de esfuerzo enorme. Entonces, si revisas la memoria, el registro de velocidad mínima te documenta exactamente cuántas RPM perdió el sistema por el impacto de la carga. Eso se conoce como caída o sag. Ah, claro. Y me imagino que funciona igual a la inversa, si de repente la cinta se vacía de golpe. Exactamente. El registro máximo evidencia si el sistema de control reaccionó rápido para frenarlo o si el rotor sufrió una sobrevelocidad que podría estar dañando los cojinetes por fatiga. Así que los números crudos en realidad te están contando la historia del estrés del metal. Así es. Pero a ver, todo esto del láser requiere línea de visión. ¿Qué pasa si la geometría de la máquina no colabora? A veces los ejes están blindados dentro de carcasas de acero o cajas de engranajes cerradas. Es imposible pegarles la cinta reflectiva. Angular. A ver, explícame eso de forma sencilla. Claro. Los equipos láser suelen tener adaptadores mecánicos.
Es básicamente una pequeña rueda con un diámetro muy preciso. Tú presionas esta rueda contra la periferia de una polea o volante que esté conectado a ese eje oculto. O sea, mides la velocidad a la que gira el borde exterior. Exacto. La velocidad lineal de esa superficie exterior en metros por minuto. Y como el microprocesador conoce el diámetro de la rueda y la relación matemática, convierte esa velocidad periférica y te calcula las RPM exactas del eje central. Es una deducción matemática súper elegante, resolviendo el problema desde afuera hacia adentro. Pero, por más increíble que sea esta precisión digital, encuentro que tiene un límite. ¿A qué te refieres? A una especie de ceguera estructural. El tacómetro te entrega un número impecable, sí, pero si el láser solo cuenta números en una pantalla, ¿cómo sabemos si el eje está vibrando, si tiene grietas o si los dientes del engranaje están a punto de romperse? Los números no muestran la salud física de la pieza en movimiento. Tienes toda la razón. Y esa limitación es lo que justifica la existencia de la herramienta más visual y, honestamente, la más sorprendente del mantenimiento industrial: el estroboscopio. Esto me encanta, como el clásico Strobotac o los digitales HDT que mencionan las fuentes. Esos mismos. Un estroboscopio no es un contador, es un instrumento de diagnóstico visual que literalmente manipula nuestra percepción del tiempo. Usa una lámpara de descarga de gas, usualmente xenón. Como los flashes de las cámaras antiguas. Exacto. Y está conectada a un oscilador de frecuencia súper preciso. Emite destellos de luz extremadamente cortos, a veces de solo un par de microsegundos, para anular cualquier desenfoque por el movimiento de la máquina. O sea, se apoya en el fenómeno de la persistencia de la visión. Nosotros sincronizamos los destellos con las RPMs de la máquina y la lámpara ilumina la pieza en movimiento solo cuando pasa exactamente por el mismo punto en cada vuelta. Y como nuestro cerebro no puede procesar la oscuridad entre esos destellos tan rápidos, fusiona las imágenes. El resultado es mágico. O sea, un rotor girando a 10.000 RPM parece estar completamente quieto, congelado en el espacio, mientras la máquina sigue operando a toda carga. Es una locura. Es la misma analogía con las cámaras de video que graban helicópteros, ¿no? A veces parece que el helicóptero flota en el aire con las aspas completamente quietas. Claro, pasa porque los cuadros por segundo de la cámara coinciden con las vueltas de la hélice. El estroboscopio hace esto en la vida real. Y esto en la industria es vital. En la industria textil, gráfica o para inspeccionar engranajes y empaques. Permite diagnosticar vibraciones y ver fallas físicas, como dientes de engranajes desgastados, sin tener que detener la producción. Es inspección en el hábitat natural de la máquina. Pero, y esto es crucial para los principiantes, el uso de estroboscopios esconde una trampa técnica muy peligrosa. Uy, a ver, El peligro de las frecuencias fraccionarias o subarmónicas. ¿cómo funciona eso? Imagina que un eje gira a 6.000 revoluciones por minuto, completa 100 giros por segundo. Si tú ajustas tu estroboscopio a 3.000 destellos por minuto, o sea, la mitad de la velocidad. A ver, la luz se dispara una vez por cada 2 revoluciones del eje. Exactamente. La marca de referencia seguirá estando en el mismo lugar cada vez que la luz destelle, porque el eje da una vuelta extra a oscuras. Claro. Entonces, la imagen se va a ver igual de quieta y perfecta. Y el operador va a leer en la pantalla que el sistema está a 3.000 RPM, cuando en realidad está girando al doble de velocidad. Es un falso positivo letal. Cualquier fracción de la velocidad real, la mitad, un tercio, un cuarto, va a producir una imagen estacionaria. Y si la máquina está al doble de velocidad, está generando muchísima más fuerza centrífuga al borde de romperse. Eso es peligrosísimo. Entonces, ¿cuál es la regla de oro para evitar este error? La regla inquebrantable en metrología es: siempre debes empezar la búsqueda desde el ajuste de frecuencia más alto que tenga el estroboscopio. Desde ese límite superior vas bajando la frecuencia poco a poco. La primera vez que consigas una imagen única y estacionaria, esa es la velocidad angular real. Cualquier imagen quieta que encuentres más abajo será un engaño, un armónico fraccionario. Anotado. Siempre de arriba hacia abajo. Ahora, hemos hablado de tocar el eje, de usar láseres, de usar luz estroboscópica. Pero, ¿qué pasa en entornos donde ni la luz ni el contacto son posibles? Pienso en bombas sumergibles selladas
o compresores herméticos, donde no puedes ver ni tocar nada. Para esos casos, los manuales describen una solución súper ingeniosa, casi de la vieja escuela. Se apoya en la acústica. Hablamos del taquímetro de lengüetas vibrantes o sistema de Fram. Este me voló la cabeza. Es un instrumento fascinante porque no tiene componentes móviles complejos ni necesita energía de la máquina. Es, digamos, un peine con láminas o lengüetas de acero. Así es, y cada lengüeta está fabricada con un peso y rigidez diferentes. Tienen una frecuencia natural única. Una resuena a 3000 ciclos, la siguiente a 3050, y así. Y claro, como la máquina en rotación siempre genera pequeñas vibraciones en su propia carcasa metálica, toda la estructura vibra a la misma frecuencia que las RPM del eje interno que esté escondido. Exacto. Así que tomas este taquímetro de Fram, lo montas firmemente sobre la carcasa externa de la máquina, y esa vibración viaja a las lengüetas. La lengüeta que coincida matemáticamente con la vibración de la máquina entrará en resonancia armónica y empezará a moverse visiblemente, mientras las demás se quedan quietas. Es literalmente poder escuchar, visualizar el tono mecánico del motor, y sin absorber nada de potencia del sistema. Es brillante, pero sabiendo que todas estas herramientas dependen de lengüetas elásticas, o de líquidos, o de cristales de cuarzo en los digitales, todos se degradan. A eso quería llegar. Si yo soy personal de mantenimiento y llevo mi costoso tacómetro láser en la caja de herramientas, saltando en la parte de atrás de una camioneta por caminos de tierra, los cambios de temperatura, los golpes, ¿qué tanto puedo confiar en esos números? Por eso mismo, en la metrología industrial no basta con tener fe ciega en el equipo. La calibración es obligatoria. Un instrumento desajustado es peor que no tener instrumento, porque te da la confianza para tomar decisiones equivocadas que pueden destruir una máquina. Claro. ¿Y cómo es el proceso práctico para asegurar que estos equipos portátiles sigan diciendo la verdad? En los laboratorios de mantenimiento, la calibración requiere un banco de pruebas. Usas un motor de velocidad altamente controlable. El eje de este motor está acoplado de forma permanente a un contador de revoluciones maestro y a un cronógrafo de precisión extrema. O sea, un estándar de referencia absoluto. Exacto. Tomas tu equipo portátil, lo usas para medir este sistema de referencia y comparas. Y la medición debe hacerse por intervalos de tiempo suficientes, mínimo esos 2 minutos de los que hablábamos al principio para evitar errores de muestreo. Y el resultado de esa validación no es solo que te aprieten un par de tornillos en el taller. Es vital contar con un certificado de calibración trazable. Fundamental, como los certificados del estándar NIST en Estados Unidos, o su equivalente local. La trazabilidad significa que ese contador maestro de laboratorio ha sido calibrado con otro equipo aún más preciso, en una cadena ininterrumpida que llega hasta los patrones nacionales de física. Porque, en un entorno industrial pesado, balancear una turbina aeronáutica con un número incorrecto no es solo un fallo estadístico menor, es un accidente catastrófico a punto de ocurrir. Así es. El certificado trazable es la única prueba científica de que el número en tu pantalla láser refleja la realidad física del equipo. Y hay una gran diferencia entre la robustez de un equipo de campo y la delicadeza de uno de laboratorio. Sin duda. Bueno, haciendo un resumen del viaje que hemos dado en este análisis profundo, es fascinante. Empezamos con la necesidad básica de no alterar el sistema con herramientas pesadas por el problema del acoplamiento. Luego vimos cómo se usa la metrología óptica con tacómetros láser y esas pequeñas cintas reflectivas en el eje. Exacto. Pasamos por la magia de los estroboscopios, congelando visualmente el tiempo para ver fallas y grietas en engranajes en pleno funcionamiento. Y por supuesto, rematamos con las vibraciones acústicas para equipos sellados. Todo sostenido claro por la importancia crítica de la calibración certificada. Es un mundo donde la física clásica se usa para mantener viva la industria moderna. Totalmente. Pero para cerrar, quiero dejar un pensamiento algo provocativo para quienes nos escuchan, para que lo exploren por su cuenta. A ver, dime. Hoy dependemos de la luz rebotando y de nuestra propia visión biológica para inspeccionar estas máquinas. Pero la ingeniería no se detiene. Estamos avanzando hacia la nanotecnología y el desarrollo de motores moleculares, rotores microscópicos diseñados para girar a millones de RPM en el vacío. ¡Wow! La pregunta es, ¿cómo van a evolucionar las leyes de la metrología cuando la velocidad angular de las máquinas supere la capacidad de los fotones para interactuar con ellas? ¿Cómo vamos a medir y diagnosticar el desgaste de algo que ya ni siquiera la humanidad es capaz de percibir físicamente?
Es una paradoja técnica increíble para el futuro cercano. Y ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este viaje al centro de la física rotativa.